Amigos, hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Ataucusi Gamonal, compilador del Legado Universal, una obra extraordinaria que queda pues impregnado en nuestra mente, y todos aquellos hemos tenido la oportunidad de conocerlo y conocer especialmente la doctrina. Porque la doctrina, amigos, es de Dios, sino que está prefijado para estos últimos días y hasta lo está en vigencia. Apareció en el año 1956 y luego fue reconocida jurídicamente un 26 de septiembre del año 1969. A partir de esas fechas se empieza a alumbrar la luz al mundo entero, porque mediante la doctrina permite el hombre primero conocer. Porque para conocer a Dios tenemos que conocer su doctrina. Si no conocemos la doctrina, es difícil conocer al autor. Y mediante la doctrina vamos a conocer al autor. Por eso dice 1 de Juan, aquel que dice que lo conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y no hay verdad en él. O sea, conocer, practicar, recién vamos a conocer a Dios. Y no solamente a Dios, vamos a conocer también al mediador, etc. Pero de acuerdo, primero la doctrina. Porque encontramos en Gálatas 3:24 que la doctrina es el ayo, viene a ser un maestro, un enseñador, un educador, un preceptor. Ese viene a ser la doctrina de Dios, el que nos guía hasta Cristo. Por eso dice Pablo, que la ley, Gálatas 3:24, la ley viene a ser un ayo que nos conduce a Cristo por nuestra fe. Y luego, Cristo nos conduce hasta el Padre, como dice San Juan 14:6. Él mismo mencionó, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y San Pablo también recalcó concerniente a lo que dijo el Mesías, 1 Timoteo 2:5, existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces así encontramos algo interesante. La doctrina es la base. Sin doctrina es como andar un barco en alta mar sin brújula, a la deriva. Pero si conocemos la doctrina, va a permitir que conozcamos. Y ese es el propósito de Dios. Primero el hombre que escuche, que lo aprenda, que tema y lo ponga por obra. Ese es el plan de Dios. Y desde ya, igual que alguien que estudia una carrera técnica o una carrera profesional, primero es la teoría. Primero tiene que saber la teoría y después la teoría va a la práctica. Es acá, primero el conocimiento, después viene la práctica. Ese es el plan. Ahora vamos a ver algo. En esta tarde encontramos una palabra muy interesante en la Escritura, el escarnecedor. Caramba, interesante, una palabra escarnecedor, y es bueno saberlo. Es bueno saber qué significa el escarnecedor o qué significa. Y encontramos que el escarnecedor es una palabra muy común en todos nosotros que se llama el burlón, el que se burla. Ese es escarnecedor, un burlón. Aquel que le gusta injuriar, le gusta insultar, le gusta a alguien ponerlo en ridículo, o busca que ultrajarlo, o lo veja, o hacer muecas. Ese se llama el escarnecedor, un burlón. Por eso decía Ben Sirá en su obra Eclesiástico 33:6, el amigo burlón o escarnecedor es como un potro en celo. Relincha con cualquier jinete. Interesante. El amigo escarnecedor o el amigo burlón es como un potro en celo, relincha con cualquier jinete. Entonces encontramos que el escarnecedor es aquel que le gusta burlarse de una manera cruel de su semejante, se burla, que hoy le llaman pues el famoso bullying. Empezamos a burlarnos de uno porque es gordito, porque es flaquito, porque empezamos a burlarnos. Y otros hacemos unas muecas
como ya que son un poquito, digamos, ya alturados, hace una pequeña mueca que no le gusta al otro, lo mira por encima del hombro. Ese se llama escarnecedor, aquel que hace, como estamos hablando, hace muecas o busca que en público ridiculizar a una persona o vejarlo o insultarlo. Amigo, ese es el famoso escarnecedor o el famoso burlón. Porque el escarnecedor se burla de una persona de forma cruel y hacer ridículo a alguien, provocando la risa con el fin de avergonzarlo de la persona o con el fin de humillarlo o desacreditarlo. Entonces, ese es el famoso escarnecedor o el famoso burlón. Y no solamente consiste de hacerlo poner en ridículo, también se convierte en un embajador esta persona. No solo es alguien que está de acuerdo con tu idea, no, sino que también se considera un embajador de la idea opuesta. O sea, no está contento con tus ideas, entonces empieza por acá, empieza por allá, empieza a decir, no, eso no está mal, eso no está bien, ese es un ridículo, empieza así. O si no empieza a mandar mensajes, empieza a ponerlo como en forma lo ridiculiza, en forma ridícula, no, eso no está bien. ¿Ve? Entonces, eso se llama un escarnecedor o un burlón. Entonces, eso tenemos que tener cuidado. Ahora, no puede descansar hasta que haya demostrado su estupidez o necedad, falta de inteligencia de cualquier idea que no sea la suya. Porque piensa que está en la verdad. Como acabamos de mencionar, aquel que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña, dijo el apóstol Pablo. Entonces, esta persona no descansa hasta que haya demostrado su estupidez de cualquier idea que no sea la suya. O sea, una idea, no, si fulano dijo así, que fulano de tal dijo así, que fulano de tal dijo así. O sea, trata de ponerlo en ridículo a la otra persona. Entonces se convierte en un embajador. Y un burlón o un escarnecedor expresa pues su desacuerdo, ridiculiza todo lo que se oponen a él, activamente busca a otros para que se unan a su lado, o sea, busca también que no solamente uno, sino varios, para que se burlen de uno. Por eso más se ve pues en el colegio, uno empieza a ponerlo en ridículo a una persona por X motivo, de repente por su forma de vestir, o por algo empieza y busca su grupo, busca que otros se unan, y no falta por ahí también para poner en ridículo a esa persona, para buscar que ultrajar a esa persona, vejarlo. Eso, amigos, en la Biblia se le llama, o en el libro sagrado se le conoce como escarnecedor o burlón de aquel que se para mofando de los demás. Pero nos ponemos a analizar un poco qué hay detrás de esa persona burlona. ¿Qué hay? Hay un resentimiento en él, un resentimiento de algo, de repente no tiene paz, en su hogar no anda bien. Hay un resentimiento, es poco feliz en su vida, y como ve a otros, entonces él trata de ridiculizar a los demás. ¿Por qué? Porque él siente, hay un resentimiento interno, algo le ha pasado en su vida, algo ha pasado, entonces no es feliz, entonces por eso busca que resaltar esa parte negativa. Y al hacer esto rechaza la felicidad ajena, porque le recuerda que se puede vivir de otra manera. Entonces, él rechaza la felicidad de alguien, entonces trata de ridiculizar. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta por cuál es el motivo y la causa de una persona que le gusta burlarse, mofarse de los demás. Entonces, ahora, ataca la osadía de los demás para que le recuerde su falta de valentía, menosprecia los logros ajenos porque le carcome la envidia por dentro. Entonces ven que pues se supera,
Entonces, como lo supera, trata pues de poner en ridículo a esta persona y busca otra persona para hacerle ver que está mal. Entonces, ese se llama escarnecedor. De repente trabajan juntos y alguien del grupo lo empezó a sobresalir y trata de mofarse, de injuriar, de insultarle, ponerle en ridículo a esa persona. ¿Por qué? Porque ya lo superó. O sea, como dice bien claro, este problema ataca pues con la osadía de los demás porque le recuerda su falta de valentía, menosprecia los logros ajenos porque le carcome la envidia por dentro. Es como decir, de repente tienes algo, ¿no? Ese cargo, algo, a mí me debía corresponder, pero ¿por qué no lo conseguiste? Y como no lo logró, empieza a buscar ridiculizar a otra persona. Entonces, ese es el punto que dice la Escritura, se le conoce escarnecedor. Cuando hablamos, amigos, de escarnecedor, pues existen dos tipos de escarnecedores. Uno es el tímido y el otro es el narcisista, lo llaman esto, los grandes psicólogos. El tímido y el narcisista, pues el tímido se ríe y exagera o inventa un defecto en el otro, actúa así para expresar lo que yo soy mejor que tú, yo soy superior que tú. ¿Te fue mal en el examen? A mí me fue bien. Entonces, ese es el tímido que así. En cambio, el narcisista es el que tiene pues aire de superioridad, irrazonable, necesita constantemente la admiración excesiva de los demás. O sea, que se sienta pues que él es el mejor de todos. O hablamos del que el burlón, que todo es el que para poniendo nombres, sobrenombres a uno, sobrenombres al otro, tratando de humillar a uno, humillar al otro. Entonces hay dos tipos, el tímido y el narcisista le llaman esto. Entonces, en sí, si hablamos, amigo, del escarnecedor, en el fondo encontramos que es una persona insegura. Todo maltratador verbal es una persona insegura, tiene baja estima, siente miedo. Por eso es que en otro sentido también, pues, como hablamos de la envidia, como es en el rey Salomón, que la buena obra, que el buen trabajo y la excelente obra le llama la envidia al hombre contra su prójimo. Se siente una envidia que lo ha superado, y como lo ha superado, empieza a escarnecer, a ponerle defectos, a poner una cosa, no, este no es así, que este debe ser así. O sea, ese es el problema. ¿Por qué? Porque esa persona se siente insegura y de una estima baja, tiene miedo, o sea, más preocupado en los logros ajenos y no se preocupa en sus propios logros. Ese es el problema del escarnecedor. Me empieza a ponerle faltas a uno, a ponerle faltas al otro, él está engañado, que no es así, que no está autorizado, empieza a ponerle de todo. ¿Por qué? Porque se siente inseguro consigo mismo. Porque si es seguro, no tiene por qué mirar defectos ajenos, miraría sus propios defectos. Y eso es lo que Dios quiere, que el hombre vea sus propios defectos, no esté mirando defectos ajenos. Que vea sus propias deficiencias, el hombre que vea sus propias deficiencias. Ese es el plan de Dios. Para eso están las normas, para que el hombre analice su vida, cómo están, dónde está de más y dónde está menos, porque Dios llama al hombre que sea equilibrado, sin mirar los defectos de los demás. Cada uno debe mirar su propio defecto. Como decía una vez un sabio, un pensador, el hombre es como el mono. El hombre es como el mono. Hay unos monos en la selva que se balancean en los árboles, andan con su cola y se enganchan en una rama y empiezan a balancearse y están mirando hacia abajo, para acá, mirando para todo sitio. Así dice el hombre. El mono nunca no mira su cola, pero en cambio mira colas de los demás. Y así es el hombre, no mira sus defectos para mirando los defectos de los demás. Y como lo ha superado, entonces empieza el problema de ponerlo en ridículo a esa persona, de burlarse, buscando las 5 patas al gato, como dice las palabras
los dichos populares, trata de ponerle en ridículo, así, bajarle su autoestima. Pero como es una persona decidida y está bien centrada, es para él, al contrario, lo fortalece, lo alienta. Cuando la persona está centrada, si la persona no está centrada, no está equilibrada, le va a hacer caso a las palabras necias y va a tener dificultades. Pero eso tenemos que evitar, ser una persona centrada. Para eso Dios quiere equilibrada. Como dice en Pedro, a la fe se adhiere la virtud ciencia, la ciencia templanza. Entonces, ese es ser templado, equilibrado. El punto céntrico entre dos extremos. Eso es. Para eso Dios nos llamó, para ser personas equilibradas. Entonces, para palabras negativas, para él es un aliento. No es motivo para bajar la guardia, no, lo motiva. Es motivarlo para aquel que está centrado. Pero para aquel que no está centrado, se siente morir. Eso es. Para que más o menos me puedan ustedes entender, cuenta una pequeña historia que en una jungla fueron saltando varias ranas, trasladándose de un lugar a otro lugar, y en eso se cayó una de ellas a un hoyo profundo. Y era sorda esta rana. Y la que estaban al borde del orificio le gritaban: ya no puedes salir, ya, ahí mueres, no puedes salir. Y como era sorda, ella pensaba que le estaban motivando: sigue saltando que lo vas a lograr, sigue saltando. Pero no, las palabras eran: ahí vas a morir, no puedes salir, ahí vas a morir. Las palabras desalentadoras, pero ella pensaba que le estaban diciendo: sigue saltando que lo vas a lograr. Y fue motivo, pensando en esas palabras, de un salto tan alto que salió del orificio. Entonces, ese es así, como dice el apóstol Pablo: a palabras necias, oídos sordos. ¿Qué dice Pablo? Retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces, esa es la base. Por eso, amigos, se necesita como decía nuestro Señor Jesucristo, cuando uno de ustedes quiere construir una casa, como dice Lucas 14, 28 al 30, cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo, ¿acaso no comienza por sentarse a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminar? Porque si pone los cimientos y después no puede acabar la casa, todos los que lo vean se burlarán de él y dirán: ahí tienes a un hombre que comenzó a construir y fue incapaz de concluir. Por eso, amigos, también acá nos recomienda algo muy interesante. Si empezamos una obra, para que no se burlen de los demás, si tú has decidido, toma atención, si tú has decidido estudiar, tú joven, te has decidido a estudiar a una carrera, ¿cuál sería tu propósito? Pensarlo bien si estás en condiciones. Si ves que estás en condiciones, entonces termina para que después no se burlen de ti. Él empezó, mira cómo terminó. Y esos comentarios siempre va a haber en tu contra. Por eso vemos acá, cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo, ¿acaso no comienza por sentarse y calcular los gastos para ver si tiene con qué terminar? Porque si pone los cimientos y después no puede acabar la casa, todos los que lo vean se burlarán de él y dirán: ahí tienes a un hombre que comenzó a construir, fue incapaz de concluir. Es igual, estamos abrazando la vida espiritual. Hemos decidido servir a Dios, ya que Él nos llamó, gracias a Él, a su misericordia, nos llamó, nos compró, nos lavó con agua limpia, nos vistió con ropa de gala. Y dar un paso atrás, para muchos, va a ser una burla. Ahí empieza el escarnecedor, empieza a burlarse. Mira, como a veces uno dice: tú me congregaste, mira ahora dónde estás, ¿qué pasó contigo? Tú me hablaste las cosas de Dios, mira dónde estás ahora. ¿Qué pasó?
Entonces, amigos, debemos ser firmes, pase lo que pase. La firmeza siempre. La firmeza. Como dice una palabra, como dijo un pensador, si tú te has decidido servir al Señor, como dijo Ben Sira en Eclesiástico 2, 1, 2, 3, 4, si tú te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. No es que por esto vas a venir a desmayar, no vienen las pruebas, no. Simplemente pequeñas cosas que nos permite afianzar, porque si no hay errores, nunca se aprende. Y gracias a los errores, cuando lo sabemos aquilatar los errores, vamos a obtener una linda experiencia. Por eso dice, cuando te suscite un problema en la vida, nunca lo pases a caballo. Siéntate al borde del camino, luego lo piensas, lo meditas y luego lo tomas como una experiencia. Porque las experiencias vienen de los errores. Y ser firmes para que el escarnecedor, porque está atento en qué momento vas a fallar, para que después empiece a burlarse. Y para que después empiece a ponerte en ridículo. Y cuando tienes sus amistades y por casualidad llegaste y lo primero que te va a buscar es ponerte en ridículo. Va a empezar a mofarse. O si no, va a empezar a hacer muecas que no está de acuerdo contigo. Por eso, amigo, es que es importante en esa parte. Ahora, como es el Proverbio 24, 17, 18, no te alegres, ni hagas fiesta con los tropiezos y caídas de tu enemigo. Toma atención, amigo. No te alegres, ni hagas fiesta con los tropiezos y caídas de tu enemigo. Si Dios te ve, no aprobará tu conducta y se enojará contigo. No te alegres ni hagas falta con los tropiezos, caídas de tu enemigo. Porque si él tuvo problemas alguien, si hablamos, por ejemplo, en la parte como religiosos, como espirituales, si alguien tuvo un tropiezo, tuvo una caída, no es para alegrarse, por fin, está bien que haya caído. Entonces, no. A esto se le llama, en la vida espiritual, si vemos de los 7 puntos, que a la fe se adhiere a la virtud ciencia, a la ciencia templanza, a la templanza paciencia, a la paciencia el amor fraternal. Si somos espirituales, si tenemos el mismo espíritu, ¿cuál sería nuestro proceder como espirituales? ¿Burlarme? ¿Alegrarme por el tropiezo de mi hermano? ¿Alegrarme por la caída de mi enemigo? No, hermano. Acá sería la reacción, el amor fraternal consiste, como decía nuestro querido maestro, ¿quién de ustedes presentó una ofrenda por sus hermanos que no están? ¿Quién presentó una ofrenda que está bajo de fe? Ese es el amor fraternal antes de alegrarse o antes de hacer fiesta por el tropiezo de tu hermano, porque nadie está libre de cualquier percance. Hay un dicho popular, si de joven no resbalas, de viejo caes, porque todos estamos parados sobre una barra de jabón. No nos podemos alegrar de nadie. Aún dice la Escritura, no te alegres de un enfermo, porque todos enfermamos. No te alegres de un anciano, porque todos llegamos a ser ancianos. No te alegres de alguien que muere, porque todos somos mortales. Entonces, amigos, son cosas que tenemos que tener bastante cuidado, que la Biblia le llama escarnecedor. Dejemos a un costado los descalificativos, las críticas, las burlas, exagerar los errores ajenos como una forma indirecta de dejar en claro que él o ella no le ocurrió lo mismo. Tenemos que dejar eso. Tenemos que empezar a adiestrar, si tenemos ese defecto, tenemos que empezar a adiestrar. Porque si hoy, como dice un dicho, si hoy eres martillo y el día de mañana te toca ser yunque, aguanta cuando te dan los golpes el martillo.
Hoy canto victorias, de repente mañana canto mi derrota. Porque nadie está libre de cualquier percance. Nadie. Somos seres humanos. Y como seres humanos tenemos defectos y virtudes. Solamente buscar el equilibrio. Por algo dice, vemos en el caso de despreciar. Como ejemplo tenemos a Noé. Revisando el Corán, en el capítulo 10, 72 y 74, mire lo que dice concerniente a Noé, porque esa gente se burlaba de Noé. ¿Cómo es posible que construya un arca? Ni siquiera pues en la playa, sino en donde hay bastante vegetación. ¿Cómo es posible? ¿Cómo va a construir un arca ahí? Se burlaban, este está loco. Entonces dice en el Corán, Noé fue vilipendiado, quiere decir despreciado, fue difamado, deshonrado Noé por su pueblo y reprochado por ser un simple mensajero humano y no un ángel. O sea, no lo tomaban de un punto de vista espiritual, que va a pasar tales cosas y él iba a liberar. No, al contrario. Lo despreciaban a él, lo difamaban, lo desprestigiaban, se burlaban de él. Como dice también en el capítulo 7, versículo 62, la gente se burla de él, o sea, la gente se burlaba de él y de sus palabras y lo llamaron mentiroso. Porque él les hablaba que Dios va a castigar con diluvio. Y eso también hay bastante que entender, porque si llueve, imagínense, y que se empape la tierra lleno de agua. No, amigos, ahí surge algo más. Se abrieron las cataratas del cielo y de la tierra, es otro misterio, el otro día estaremos hablando. Pero vamos en este caso, lo tomaban como un loco, le criticaban, se burlaban, lo descalificaban a él. Todo cuanto nos lleva la ignorancia, la baja estima, mayormente la ignorancia. Se desconocen muchas cosas, y por desconocer pensamos que estamos en la verdad. Por eso dice el dicho que la ignorancia y el fanatismo vienen a ser lo mismo. El ignorante piensa que está en la verdad, se fanatiza. Y el fanático piensa que está en la verdad. En sí, hay mucho que aprender. Y en el 54:9, dice así en el capítulo 54, versículo 9, en el libro del Corán, e incluso sugirieron que Noé estaba poseído por un demonio cuando el profeta dejó de predicar. ¿Y cuál fue el final? Él si estás poseído por un demonio. Entonces ese es el punto que no tenemos que corregirnos. Tenemos que empezar a corregirnos, queridos amigos. Dejemos a un costado, dejemos ya descalificar, criticar, burlarse de alguien o buscar ponerlo en ridículo a alguien. Amigos, eso tenemos que evitar. Seamos firmes, tratemos de poner en práctica, ser centrados, controlando siempre nuestros defectos, y si no puedo controlar mis defectos, pedir el apoyo de Dios para controlar ese defecto. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios.